La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, el diagnóstico precoz y el tratamiento del lupus. Pero obviamente vamos a ver qué es lupus, quiénes pueden tener, es hereditario, es autoinmune, cómo es esta enfermedad, que realmente se escucha mucho, pero se sabe poco, o por lo menos nosotros los que no somos médicos. Vamos a estar hablando con la doctora Nelly Colmán Magloy, especialista en reumatología y en medicina interna, máster en enfermedades autoinmunes y presidente de la Sociedad Paraguaya de Reumatología. Y vemos por favor esta placa que nos dice lo siguiente. El lupus es una enfermedad crónica que hasta el momento no tiene cura, pero la supervivencia ha mejorado significativamente en las últimas décadas, gracias al mejor conocimiento de la enfermedad, el diagnóstico precoz, el seguimiento regular con el especialista y el cumplimiento del tratamiento, por lo que es fundamental acudir a tiempo y regular a los controles, seguir en tratamiento indicado y tener una buena calidad de vida. Que al final eso es lo que todos queremos, ¿verdad? Tener una buena calidad de vida, si alguno tiene algún tipo de condición o de enfermedad, encontrar el camino para poder tener calidad de vida a pesar de tener esa condición o esa enfermedad. Y de eso vamos a hablar con nuestra invitada que ya está acá con nosotros. Doctora, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Vivi, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación como siempre, y realmente es un tema muy interesante. Es bastante sonado el nombre de lupus como enfermedad, pero la gente realmente desconoce en gran medida. Muchas veces pregunta si es un cáncer, si es contagioso, y realmente está muy alejado de estos términos, afortunadamente. Y bueno, como habías mencionado, sí es una enfermedad autoinmunitaria, es crónica, es decir que en general este tipo de enfermedades, una vez que se produce, no se resuelve de manera espontánea ni rápida. En general hay que sobrellevar esta enfermedad con tratamientos prolongados. Sin embargo, gracias a los avances que han habido tanto en el diagnóstico como en la terapéutica, hoy en día es posible lograr una muy buena calidad de vida y que los pacientes que padezcan esta enfermedad puedan vivir saludablemente a pesar de portar la enfermedad. Genial. Bueno, y esa es la buena noticia que nos trae nuestra invitada. Nosotros hacemos un pequeño corte, a la vuelta estamos ya con todo, tenemos materiales, tenemos preguntas, queremos saber todo, doctora, nos vas a contar todo. Hoy tenemos que sacarnos todas las dudas sobre el lupus. Volvemos ya. Muy bien, y ahora sí vamos a interiorizarnos un poquito más y nuestra invitada nos va a ir contando y explicando qué es esta enfermedad que se llama lupus. Es autoinmune, o sea, el cuerpo reacciona contra el mismo cuerpo. Sí. ¿Verdad? Qué difícil son ese tipo de enfermedades, doctora. Realmente es difícil porque el sistema inmune nos protege de muchas enfermedades, es muy útil para la supervivencia en sí, y cuando se convierte en nuestro enemigo es un problema bastante complicado de resolver, porque la terapéutica tiene que ir orientada a disminuir las defensas por un lado, pero cuidar que esto no sea demasiado en exceso para que no deje muy susceptible al paciente, por ejemplo, a infecciones. Claro, claro. Bueno, y es una enfermedad bastante compleja, no es muy fácil el diagnóstico. Las personas en ocasiones quieren, especialmente si tienen algún familiar cercano con ese diagnóstico, están con mucha ansiedad y quieren un análisis que les ayude a descartar, y no es tan sencillo. En general es una conjunción de síntomas y análisis que tienen que salir positivos, que son los anticuerpos, que son de distintos tipos, y
Bueno, y esto sumado nosotros llegamos al diagnóstico. Es bastante compleja, como ya mencionamos, puede dar muchos síntomas, por ejemplo, síntomas generales como cansancio, caída de cabello, unos dolores articulares que a veces pueden ser leves de todo el cuerpo, pero en ocasiones pueden ser artritis realmente, que pueden hacer pensar incluso en una artritis reumatoide con inflamación importante. Pérdida de peso, en ocasiones puede producir fiebre por periodos prolongados, entonces hay que estar atentos porque puede darnos la impresión de ser otro tipo de enfermedad también. O sea, tenemos varios diagnósticos diferenciales que realizar cuando nos encontramos con un paciente con lupus. Además, en muchas ocasiones los síntomas pueden no aparecer todos juntos en el mismo momento, sino que se van sumando en el tiempo. En un momento dado le vemos a un paciente con ciertas características, pero no reúne los criterios para llamarle lupus en ese momento, pero con la evolución puede ir apareciendo otros síntomas, agregándose otras condiciones que a ella nos ayudan a certificar bien el diagnóstico. Por otro lado, tenemos también algunas veces, debido a que hay mucha ansiedad por las personas por querer descartar este tipo de enfermedades, se realizan unos anticuerpos que pueden venir positivos, porque en personas sanas también en algunas ocasiones pueden aparecer anticuerpos positivos. Y no necesariamente es porque tenga lupus. Y no necesariamente porque tenga lupus o porque vaya a desarrollar lupus. Ya. Entonces es mucho más complejo porque ahí tenemos que también tranquilizarle al paciente, y una vez que uno se encuentra con un anticuerpo positivo, la gente ya se queda con la impresión de que tiene esa enfermedad, claro, o de que va a desarrollar en cualquier momento. Bueno, y doctora, esto es, usted dijo, si alguien tiene un familiar con lupus y de repente ya tiene miedo de tener, sí. O sea, ¿esto puede ser hereditario o cómo es? Efectivamente, está demostrado que el factor genético es muy importante. Las personas que tienen familiares de primer grado con lupus tienen 10 veces más posibilidades de desarrollar la enfermedad que una persona que no tiene familiares. Sin embargo, la mayoría de los casos de lupus que nosotros vemos son casos aislados, es decir, personas que no tienen ningún familiar. Al final. Sí, y bueno, es bastante complejo esto porque está demostrado que no solamente son los factores genéticos, sino que influyen también los factores ambientales, los rayos ultravioletas, algunos virus. Por ejemplo, gemelos idénticos, se han demostrado que solamente un 25% padecen de manera simultánea, por ejemplo, los gemelos idénticos, y eso que tienen la misma carga genética. Claro. Es decir, que hay otros factores que influyen también. Y que no se sabe todavía. Y que no se conocen del todo. Hay algunos que sí ya se conocen, por ejemplo, los rayos ultravioleta. Generalmente el lupus suele debutar más en época de verano y suele ser más agresivo en países donde tenemos mucho sol, como el nuestro. Ya, ¿y cómo uno puede sospechar que tiene lupus? ¿Qué tipo de síntomas me van a llevar a lo mejor... puede ser tal cosa, puede ser lupus, ¿qué puede ser? Es bastante variada en realidad la presentación clínica y también el tipo de síntomas que puede ir presentando. Hablemos primero de lo más frecuente. ¿En qué tipo de personas generalmente se ve? Es mucho más frecuente en las mujeres en edad fértil. Es mucho más raro que se dé, por ejemplo, en personas ancianas. Es menos frecuente en el varón, pero igual si aparece en el varón suele ser más agresivo también. Hay que estar atentos. Claro. Y es muy poco probable también en niños o niñas antes de la primera menstruación, que es la menarca. Bueno, entonces tenemos un grupo de riesgo y en general los síntomas que aparecen con mayor frecuencia son los síntomas generales que había mencionado. Sí. Puede ser fiebre, por ejemplo, pero no es una fiebre que dura 1 o 2 días, sino que es una fiebre que va apareciendo por varias semanas, por ejemplo. Cansancio, la caída de cabello es bastante frecuente, pero sabemos también que la caída de cabello puede aparecer por el estrés y por... falta de vitaminas, qué sé yo, exactamente, un montón de cosas. Muchísimas causas, pero mujer en edad fértil con varios síntomas hay que ir sospechando. Los dolores articulares también son muy frecuentes y algo que es muy característico es la fotosensibilidad. Al exponerse al sol, en general desarrollan unas lesiones rojizas a nivel de la piel, y la característica ala de mariposa que aparece una zona... Por eso que ese es el logo que exactamente, tiene... sí. Justamente. Y lupus viene también del lobo, porque también tiene como una máscara
Entonces, de ahí viene el nombre de lupus. Claro. Y característicamente aparece en esta zona, tiene una forma de ala mariposa, es rojiza y se exacerba o empeora con la exposición al sol. Luego tenemos otras manifestaciones. Puede aparecer, por ejemplo, compromiso renal, hacer una insuficiencia renal, empieza, por ejemplo, a tener edemas, o sea, hinchazón de las piernas, hinchazón de los párpados, por ejemplo, y otros síntomas que pueden dar a entender que se están afectando otros órganos por dentro. En algunas ocasiones puede afectar los pulmones. Incluso puede llegar a producir hemorragias alveolares en casos más severos, que es una hemorragia pulmonar bastante grave y muchas veces muy complicado también en cuanto a pronóstico si llega a ocurrir así en forma aguda. Y bueno, una gran variedad. O sea, pero ¿puede nacer un bebé con lupus? No es muy frecuente que nazca con lupus, pero en realidad existe lo que se llama el lupus neonatal. Si una madre con lupus y está con el lupus, especialmente si tiene el lupus activo, a veces no necesariamente tiene el lupus activo, pero tiene ciertos anticuerpos que son más predisponentes a que el bebé desarrolle el lupus neonatal. Entonces el bebé cuando al poco tiempo de nacer puede presentar, por ejemplo, algunas manchitas rojas y algunas cositas que, bueno, y al hacerle los análisis le sale positivo. Sin embargo, este lupus neonatal suele remitir en forma espontánea, o sea, una vez que va desaparece, una vez que va eliminando los anticuerpos que la mamá le había pasado, entonces desaparece, no genera de por sí. ¿Y una mujer con lupus puede embarazarse sin problema o corre riesgo ese embarazo? Corre riesgo. Es muy importante que las mujeres con lupus, en el momento que decidan embarazarse, estén en buena comunicación con su reumatólogo, también con su ginecólogo, porque la enfermedad puede activarse durante el embarazo, sobre todo en aquellas personas que no tienen la enfermedad controlada. La mayoría de los embarazos de las personas con lupus, si están en remisión, llegan a feliz término sin ninguna complicación. Pero siempre le hacemos un control bastante minucioso a nuestras pacientes con lupus. Generalmente le vemos una vez al mes, le hacemos un seguimiento. Si hay algún signo de que se está inflamando en alguna parte del cuerpo, un dato de que se está activando la enfermedad, rápidamente actuamos. Pero es mucho mejor si la paciente se embaraza de forma programada, estando la enfermedad completamente en remisión. En ese caso, es prácticamente un embarazo normal y los chequeos hacemos más que nada para acompañar. La gente que tiene lupus tiene que tomar medicamentos, ¿verdad? Tiene que tomar medicamentos. Y si una mujer tiene lupus, está tomando medicamentos y se quedó embarazada, no planificó, pero bueno, una bendición apareció ahí. Va al médico, el médico, ¿hay medicamentos que puedan tomar las embarazadas que tengan lupus? Sí hay. O sea, otros medicamentos, ¿verdad? Que no le hagan daño. Exactamente. Hay medicamentos que están aprobados para uso durante el embarazo. Entonces, si estaba con una medicación y esa medicación no es aprobada durante el embarazo y se embaraza, bueno, rápidamente hacemos el cambio. Tenemos varias opciones afortunadamente y bueno, si la paciente estaba sin actividad es mucho más fácil todo el proceso del embarazo y generalmente llega a feliz término, es mucho menos probable. Pero así también, si una mujer con la enfermedad activa se embaraza, suele desarrollar muchas complicaciones que tal vez previamente no estaba teniendo, complicaciones a nivel de los riñones, pulmones. Ella. Y bueno, que muchas se ponen en riesgo no solamente la del niño, sino también la de la madre misma. Claro, o sea, si una mujer tiene lupus y queda embarazada, sí o sí, urgente al médico para, además de controlar su embarazo, obviamente, el tema del lupus, ¿verdad? De ver los medicamentos y todo que sea bien controlado. Porque la posibilidad de que se active la enfermedad durante el embarazo siempre está presente. Sí, no habíamos mencionado lo de las hormonas. Dijimos que en edad fértil es mucho más frecuente, eso evidentemente tiene influencia hormonal. Por eso que el embarazo puede también influir en forma negativa en algunas ocasiones, pero no siempre. Depende mucho del estado previo al embarazo. Claro. Perfecto. Bueno, tenemos material, vamos a compartir. Me entusiasmé y comencé a hablar con la doctora y me olvidé de los materiales. Vamos, por favor. Las causas del lupus. La causa es desconocida, pero se ha visto que hay factores implicados genéticos y ambientales. Se considera que para que se produzca la enfermedad tiene que existir una base genética sobre la que influyen unos factores ambientales, infecciones, antibióticos, sobre todo del grupo de sulfonamidas y penicilinas.
luz ultravioleta, ciertas drogas, hormonas. Solamente en un 10% de los casos se ha visto antecedentes familiares de la enfermedad. Lo que nos comentabas, ¿verdad? Exactamente, 10% como menciona ahí de los que tienen antecedentes familiares. La mayoría de los casos vemos en forma aislada, pero es cierto, el que tiene familiar directo tiene más probabilidades que alguien que no tiene familiar. Es un poco complejo, pero muchas veces las mujeres sienten mucha ansiedad si la enfermedad le van a transmitir a los hijos. En general nosotros le decimos que es poco probable, porque es verdad, es muy poco probable. Influyen muchos factores, como ya mencionamos, y no es conveniente que uno lleve esa carga, porque también ya le está condicionando cierta predisposición a la enfermedad al niño, sobre todo si uno quiere hacerle de manera precoz análisis. Si el niño es sano, hay que dejarle que se desarrolle felizmente. Si presenta algún síntoma, entonces que sea evaluado y solo si es necesario se le realizan los test respectivos. Claro. Y si no, yo me imagino, ¿verdad? Una mujer con lupus y que quiere tener un bebé, quiere tener el bebé, pero quiere que el bebé sea sano, no quiere tener problemas durante el embarazo. Hay muchas preocupaciones, ya que cualquier mujer que va a embarazarse y que va a tener un bebé tiene ese miedito, ¿verdad? Y que sea bien, que salga sano, que el embarazo no tenga problemas, pero más aún cuando ya uno tiene algo, ¿verdad? Entonces, qué importante es esto que nos estás diciendo, doctora, para tranquilizar a las mamás, a las futuras mamás, a las personas que tengan lupus, pero sí tranquilizar por un lado y alertar por el otro lado de que tienen que ir a control, tiene que ser algo súper controlado, porque eso puede ir cambiando de semana a semana, ¿verdad? El cómo está la mujer y el bebé. Exactamente. Existe también una condición que puede haber en el contexto del lupus que se llama síndrome antifosfolípido. Es una alteración hematológica de la sangre que predispone a la formación de coágulos. Muchas veces se manifiesta como abortos a repetición. Entonces, una mujer que está, por ejemplo, que padece lupus, o incluso puede ser que antes de que padezca la enfermedad puede tener, por ejemplo, varios abortos, 3 abortos o más, por ejemplo, y si no se conoce la causa, es conveniente estudiar la parte de síndrome antifosfolípido, porque también tenemos tratamientos para eso, que en general suele ser un tratamiento conjunto con anticoagulación y es mucho más estrecho el monitoreo que debe de realizarse y un poco más complejo, pero en general llevan también a feliz término si es bien tratado de manera multidisciplinaria. Claro, es que en general todas las condiciones y todas las enfermedades, si una persona acepta lo que tiene y va al médico y hace el tratamiento y hace el seguimiento, obviamente que mejora. Así mismo. ¿Verdad? Bueno, doctora, te interrumpo un ratito porque la musiquita nos dice que tenemos que hacer un corte. Volvemos ya. Aprendiendo más sobre el lupus y ahora tenemos este otro material, por favor, queremos compartir y la doctora nos va a explicar. ¿Cuáles son los tipos de lupus? Lupus discoide o cutáneo se identifica por una erupción que puede aparecer en la cara, cuello y cuero cabelludo y no suelen afectarse los órganos internos. Lupus sistémico puede afectar cualquier parte del cuerpo, con periodos de remisión y periodos de actividad, con afectación de unos órganos en unas personas y otros en otras. Es muy variable. Lupus inducido por medicamentos se da como consecuencia del uso de determinados medicamentos. El lupus medicamentoso representa solo el 4%. En el lupus eritematoso inducido por medicamentos, se pueden presentar características de artritis, síntomas sistémicos y síntomas cardíacos y pulmonares. Doctora, de todos estos tipos de lupus, ¿cuál es el más común acá en nuestro país?
Probablemente el lupus sistémico sea el más común. El lupus discoide, que muchas veces puede ser simplemente una lesión en la piel, que muchas veces ni siquiera llega a ser una evaluación por reumatología porque el problema es puramente de la piel. El diagnóstico en esos casos se hace por biopsia. ¿Qué pasa? ¿Tiene una herida en la piel o cómo No, es? en realidad empieza como una mancha que puede ser rojiza, puede cambiar un poquito de color y puede ir ampliándose. El problema con el lupus discoide es que va atrofiando la piel y, por ejemplo, en algunas ocasiones, si ocurre en la cabeza, por ejemplo, la zona donde se produjo la lesión, entonces posteriormente el cabello no vuelve a salir. O sea, suele ser un poco problemático por la parte estética y deja más cicatrices. En general la gente consulta cuando tiene una lesión en piel, entonces es más fácil hacer el diagnóstico y también el tratamiento. Generalmente si llega al dermatólogo y le encuentra solamente la lesión en piel, que confirma a través de la biopsia, en algunas ocasiones ya le pide el estudio, si presenta síntomas le remite al reumatólogo y si no presenta ninguna otra manifestación sistémica, entonces queda con tratamiento la parte cutánea. Bueno, posteriormente tenemos el otro tipo de lupus, que es el lupus sistémico. El lupus que es puramente de piel, el lupus discoide, pocas veces avanza hacia un lupus sistémico, afortunadamente. Claro. O sea, queda en la piel. Queda en la piel. Y el sistémico ya es, como dice el nombre, todo el sistema. Que afecta varios órganos al mismo tiempo. Que ahí las lesiones también están presentes en la piel, pero son un poco diferentes, son como más inflamatorias. Por ejemplo, como dijimos, el ala mariposa, como estuvimos viendo la imagen, es así como muy rojiza, un poco sobrelevada. En algunas ocasiones pueden aparecer lesiones muy extensas también, que le llamamos lupus subagudo, que también se hace el diagnóstico por biopsia. Y bueno, el compromiso a nivel renal, que generalmente es el que condiciona más el pronóstico. Esas afecciones en la piel duelen, pican. ¿Qué le hace a la gente que tiene? Generalmente produce, sobre todo la parte estética, y puede también producir pequeñas molestias, como un ardor, en ocasiones puede doler, pero no son tampoco demasiado sintomáticas. O sea, no es de picazón, ¿verdad? De rascarse. Generalmente no pica demasiado. Ya. En algunas ocasiones sí puede incluso ser un poquito descamativa, dependiendo del tipo. Y la característica que mencionamos previamente, que son bastante fotosensibles. Las personas que se exponen al sol o en época de calor es cuando más evidentes se hacen aquellas lesiones. La época en la cual suele activarse la enfermedad suele ser por eso más en verano. Claro. En todos los pacientes con lupus nosotros les recomendamos que todo el tiempo utilicen protector solar, lo cual es muy bueno luego para la piel y prevenir las arrugas. Claro. Entonces siempre trato de tomarle también por ese lado a los pacientes, que es muy importante también la Pero es que todos solar. Tenemos que usar protector todos solar. Tenemos que usar. Todos. El que tiene lupus y el que no tiene lupus, porque tenemos que cuidar no solo la piel, sino, o sea, por el tema de arruguitas ni nada, sino los daños que producen los rayos solares. Sí, y en el lupus en particular puede activar la enfermedad o puede incluso despertar una enfermedad que tenía todo el terreno predispuesto, pero que no estaba apareciendo. Con el bloqueador eso se puede, o le recomendás que no tome el sol, que trate de no estar en el sol. En general recomendamos que no se exponga al sol más de lo necesario. Claro. Y que utilice bloqueador todo el tiempo. Perfecto. Bueno, entonces, ¿3 clases de lupus hay o cuántos? Está el lupus discoide o cutáneo, el que es solamente la piel. Sí. Después está el otro, el lupus eritematoso sistémico, que además de la piel afecta a múltiples órganos. Sí. Y también tenemos una tercera variedad, que es el lupus inducido por medicamentos. Existen algunos fármacos que pueden llegar a estimular la aparición de un cuadro bastante similar al lupus. Incluso pueden llegar a positivizarse algunos anticuerpos, pero la lista no es tampoco muy larga. ¿Pero qué tipo de medicamento? ¿Para qué son esos? Por ejemplo, algunos que se utilizan para la tuberculosis, algunos antiarrítmicos. No son medicamentos de uso muy frecuente realmente. Claro, porque ya tiene entre sus contraindicaciones o posibles... Sí, hay que estar atento, porque esos medicamentos no es que con frecuencia producen, sino que pueden llegar a producir. En ese caso, cuando uno se encuentra con un paciente así con lupus, suele ser un lupus de aparición más aguda, que puede darse luego de unas semanas de haber iniciado el tratamiento. ¿Y deja de tomar el medicamento y desaparece el lupus? En general va desapareciendo de manera espontánea. Sí, es una variedad mucho más amigable. Claro. Pero puede llegar a crear problemas bastante
difíciles de resolver si uno no realiza el diagnóstico. Claro, claro, porque te imaginas una persona que está tomando un medicamento porque, qué sé yo, tiene tuberculosis o X enfermedad y después tiene otras complicaciones y nos quiere dejar su medicamento porque su enfermedad de base es bastante terrible también, ¿verdad? Exactamente. Ahí está otra vez el tema de la importancia de confiar en los médicos y visitar al médico para que haga el diagnóstico. Sí. Y es muy importante que el médico y también el paciente colabore con una muy buena historia clínica, o sea, que aporte todos los datos, porque por ahí tenemos en nuestro país mucha automedicación, también no sabemos por qué X razón de repente el paciente paraguayo puede estar tomando algunas cosas que le recomendaron y si no demuestra eso, el médico puede no darse cuenta de que tal vez sea por algún fármaco. Claro. Cuando hablas de para hacer el diagnóstico, que hay que esta historia clínica y todo esto depende mucho también del paciente, o sea, del médico que se tome el tiempo de hacer las preguntas importantes, sí. Pero también del paciente que cuente todo, porque muchas veces nosotros como pacientes decimos, no, estoy tomando esto, pero ese es para, qué sé yo, para tal cosa, no tiene nada que ver con lo que yo voy a consultar y no le cuento. Y sin embargo, ese medicamento sí puede estar afectando. Es una eventualidad, es muy importante por eso mostrar todo lo que uno está consumiendo. Muchas veces atrás de ciertas recomendaciones que recibe de vecinos, qué sé yo, están automedicándose y eso puede tener realmente una serie de manifestaciones que pueden incluso tapar, porque en muchas ocasiones los pacientes se están automedicando, por ejemplo, porque le duele la rodilla, no piensa que va a ser lupus y se medica con un antiinflamatorio que tiene corticoides. Entonces está tapando la enfermedad. Claro. Y al tapar la enfermedad hace que el diagnóstico sea más tardío. Es que nadie piensa que va a tener lupus, doctora. Si te duele la rodilla, vos vas a pensar, bueno, no sé, me lastimé o algo, ¿verdad? Sí, pero si es una mujer de 20 años y le duele la rodilla y se le hincha, es un poco menos frecuente que sea. Claro. De repente, si tenés una persona de 60 años que le duele la rodilla, bueno. Claro. O sea, depende también del contexto. Claro. Pero por eso que es importante el tema de no automedicarse y ir al médico, y que el médico te mire y vea, porque el médico ya va a pillar qué es. Sin embargo, nosotros directamente el medicamento, la automedicación, que obviamente está mal, pero que lastimosamente hasta ahora es una práctica muy habitual acá en nuestro país. Y puede tapar muchos de los síntomas y de los pacientes, por ejemplo, la fiebre, se siente un poquito mal y ya toma entonces un paracetamol, un ibuprofeno, no sé, algún antiinflamatorio, entonces está apagando los síntomas y si eso toma con mucha frecuencia también ya debe llamar la atención, porque se está automedicando con tanta frecuencia. Sí. Correcto. Bueno, vamos con este otro material, por favor, ¿sí? Estamos aprendiendo mucho con nuestra invitada. Sí, Augusto. Identificar los síntomas y señales del lupus. Algunas personas tienen solo algunos síntomas, otras pueden tener más. Algunas señales comunes del lupus son erupciones de color rojizo o cambio de color en la cara, a menudo en forma de mariposa sobre la nariz y las mejillas o cachetes, dolor o inflamación en las articulaciones, fiebre inexplicable, dolor de pecho al respirar profundamente, inflamación de glándulas, fatiga extrema, pérdida inusual del cabello. Los dedos de las manos o de los pies se vuelven pálidos o morados, sensibilidad al sol, conteo bajo de las células de la sangre, depresión, dificultad para pensar o problemas con la memoria. Otras señales son úlceras o aftas en la boca, convulsiones inexplicables, abortos involuntarios repetidos y problemas inexplicados con los riñones. Lo que habíamos mencionado, lo más frecuente es el compromiso de la piel, las articulaciones, ese cansancio, la caída de cabello, eso es lo más frecuente, y esa fotosensibilidad. En general hay un antes y un después, es decir, que el paciente que es fotosensible, o sea, que se pone al sol y se le pone la cara roja, es, por ejemplo, hace 3 meses que soy así. Vieron que hay personas que, bueno, porque son muy blancas o tienen fácilmente se pone la cara así como muy roja con facilidad, entonces tiene una historia de toda la vida, no es algo que nos va a preocupar. Claro. Pero si es una persona que, por ejemplo, hace tantos meses o hace tantas semanas... De repente cambió la historia. Exactamente, inicia así en forma brusca un cambio de ese tipo. Y
mencionó también los otros compromisos, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central, convulsiones. Esos son cuadros muy complejos que si un paciente llega a debutar la enfermedad con esas manifestaciones, en realidad es todo un equipo tiene que estar trabajando en un hospital de alta complejidad. Puede llegar a debutar de manera muy agresiva, pero probablemente ya tenía otros síntomas previos, probablemente ya venía con algo de cansancio, fatiga, hasta algunos dolores, pues de repente tiene, por ejemplo, convulsiones. Son cuadros más severos. Es importante también considerar la edad de aparición. En general, cuanto más temprana es la aparición de la enfermedad, tiene una tendencia a ser más agresiva. ¿En serio? Sí. Cuando aparece, por ejemplo, en una persona de edad avanzada, es menos frecuente en personas de edad avanzada, pero 50, 60 años, en general suele ser mucho más leve, más llevadera la enfermedad. En cambio, si debuta a los 18 años, suele ser mucho más agresiva en cuanto a los riñones, requerir de una terapia inmunosupresora muy intensa para poder controlar la inflamación. Pero si logramos controlar la enfermedad, que muchas veces es todo un desafío del equipo de reumatólogos, nefrólogos, tal vez neurólogos, todos los que estén trabajando en el equipo, pero una vez que se pasa ese estado de inflamación extrema que puede llegar a ocurrir, en general el paciente ya evoluciona mejor en los siguientes años, puede llegar a tener una vida normal, casarse, tener hijos, qué sé yo, llevar una vida normal, solo que hay que superar esa etapa de inflamación intensa. El diagnóstico precoz, que es lo que queremos. Que es tan importante. Doctora, hacemos un pequeño corte, volvemos enseguida a seguir hablando de este tema. Continuamos hablando de este tema tan interesante y como decíamos al inicio del programa, escuchamos mucho, sabemos que existe, pero sabemos poco efectivamente de cómo se manifiesta el lupus. Ya vimos que hay variedades de lupus, que es más en mujeres, se presenta más en mujeres en edad reproductiva que en varones, que es muy raro que nazca un bebé con lupus, pero que es una enfermedad que se puede adquirir con el tiempo, ¿verdad? En algún momento de la vida, y que también los síntomas pueden engañar a la persona, no al médico, pero a la persona, porque no, me duele nomás acá, tengo inflamación acá, o me salió algo en la piel, y entonces uno va a tratar de curar esos síntomas y sin hacer el diagnóstico adecuado. Por eso que desde que se sentó la doctora acá con nosotros estamos hablando de la importancia de la consulta y de contarle cuando vos te vas a la consulta con el médico, no sé, llevas anotado todos los medicamentos que tomás, todas las vitaminas que tomás, todas las cremas que te pones, todo, porque lo que para uno puede parecer que no tiene importancia, para ese diagnóstico, que ese diagnóstico sea bueno, eficaz y certero, es muy importante que le contemos al médico absolutamente todo. Así es, doctora, ¿verdad? Así es. Con respecto a que los médicos no se puede engañar al médico, en realidad sí. El lupus forma parte de un grupito de enfermedades que le llamamos la gran simuladora, porque puede simular en otras enfermedades. Claro. Fue un problema, por ejemplo, en la época del dengue, porque el lupus puede producir fiebre, que también produce el dengue, puede producir disminución de los glóbulos blancos, que también aparece en el dengue, y puede producir, por ejemplo, disminución de las plaquetas. Puede debutar también de esa forma. Generalmente también tiene la caída de cabello, el eritema malar, pero cuando estuvimos, por ejemplo, en epidemia de dengue, nos venían todos los pacientes con dengue, y entre ellos, por ejemplo, podía aparecer un lupus que estaba debutando de esa forma. Claro. Es decir, que a veces puede también simular eso.
¿Y cómo pillas si el lupus es dengue? El dengue tiene que curarse en 7 días. Claro, Si persiste más tiempo, de ahí la importancia que si se le hizo el diagnóstico de dengue, por ejemplo, en ese momento, y a los 7 días no está curado, tiene que volver entonces. Y bueno, es importante también el seguimiento por parte del paciente si no está mejorando. Y así también existen otras enfermedades que pueden simular ser lupus, o que el lupus pueda dar a entender que es otro tipo de enfermedad. Puede llegar a ser muy complejo a veces el diagnóstico. Pero bueno. Pero por eso que es importante consultar y todo lo que estábamos hablando. Vemos ahora otro material que habla, por más que ya hablamos bastante del lupus y la mujer embarazada. A ver. El lupus en mujeres embarazadas. Hace unos años se contraindicaba el embarazo en las mujeres que padecían la enfermedad. Sin embargo, en los últimos años el tratamiento ha mejorado y los riesgos son menores. Es importante involucrar al equipo de atención médica durante el embarazo. Hay aspectos que debe tener en cuenta la paciente. El embarazo se considera de alto riesgo. Sin embargo, la mayoría de estas mujeres tienen embarazos sin complicaciones. Las mujeres embarazadas con lupus deben visitar al médico a menudo. Un brote de lupus puede ocurrir en cualquier momento durante el embarazo. Es importante la planificación antes del embarazo y la asesoría durante el embarazo. Sí, lo que habíamos hablado previamente, muy lindo el material, muy bien hecho, por cierto. Y realmente ha cambiado mucho el pronóstico del embarazo en las mujeres. No es una contraindicación, pero otra vez tenemos que ver en qué momento autorizar, digamos, o acompañar para que sea programado y planificado. Si la paciente, por ejemplo, está con una nefritis lúpica, que es una inflamación de los riñones, no puede embarazarse en ese momento. Claro. Corre riesgo su vida porque al no poder darle un tratamiento más intenso puede llegar a complicarse, fallar los riñones y fallar otros órganos también a la par, y por supuesto que es muy poco probable que el feto llegue también a nacer. Claro. El contexto es totalmente diferente si la enfermedad ya está en remisión, si se logró llegar a un estado de muy poca inflamación, entonces no es una contraindicación, pero como ya mencionó en el material, en general ya está etiquetado como de alto riesgo, porque eso implica más que nada todos los cuidados que hay que tener y el seguimiento que se debe realizar durante ese periodo de tiempo. La mayoría de los casos que están bien planificados y seguidos por un equipo multidisciplinario, sin ningún problema llegan a nacer los niños y bueno, y las madres también. Perfecto. Saludables. Qué genial. Bueno, y vamos ahora con este otro material. A ver. ¿En qué se basa el diagnóstico del lupus? No existe una prueba exclusiva de diagnóstico definitivo del lupus. Por tanto, se basa principalmente en los síntomas, hallazgos clínicos y pruebas analíticas. Por lo general, el médico realizará un historial médico completo y un examen físico que incluye análisis de sangre. También puede tomar biopsias, extracción de muestras de tejido que luego se examinan con un microscopio de la piel o de los riñones para hacer un diagnóstico. Sí, exactamente lo que habíamos mencionado previamente. El diagnóstico se realiza en base a los síntomas que presenta el paciente y acompañado de los laboratorios. Es decir, que no hay un laboratorio específico que nos diga esto es lupus, claro, porque a veces algunos análisis pueden estar presentes sin que sea lupus necesariamente, y a veces puede tener muy poca analítica positiva, pero tener muchos síntomas. O sea, no, entonces es una conjunción de clínica con analítica. Claro. O sea, no hay un, bueno, hacete este análisis y ahí me va a salir si sí o no, lupus sí o no, eso no hay. No hay. Hasta el momento no hay. Claro. Hay algunos estudios, algunas pruebas que se están analizando hoy en día, más que nada para descartar que sea lupus, pero todavía no están, son experimentales. Claro. Todavía no se están utilizando. Yo creo que vamos a tener noticia de esto de aquí a unos años para poder descartar sobre todo, pero para confirmar creo que todavía vamos a tener que seguir trabajando en el conjunto de síntomas más laboratorios. Ya. Bueno, y tenemos este material que habla por ya en la parte final de los materiales, de la calidad de vida del paciente con lupus, que es lo que más nos interesa. A ver, por favor. La calidad de vida del paciente con lupus.
Al tratarse de una enfermedad crónica, los pacientes tendrán que mantener una disciplina respecto a los controles médicos, las visitas al reumatólogo y sus recomendaciones. Además, los tratamientos serán de larga duración, por lo que también afectarán sus vidas y deberán ser constantes. Por otro lado, los tratamientos pueden afectar a la imagen corporal y esto puede causar un gran impacto en ellos y aumentar el de la enfermedad. Aun con todo, en la actualidad la mayoría de los enfermos son capaces de llevar su vida de forma normal. La adherencia al tratamiento es fundamental. El paciente tiene que confiar en su médico y tiene que depositar también todas sus preguntas en el médico que le está tratando para no tomar decisiones por su cuenta que puedan resultar perjudiciales. En algunas ocasiones el paciente, una vez que se siente bien, quiere dejar la medicación y eso generalmente nos lleva a unos problemas bastante serios que, bueno, otra vez nos producen una serie de retrasos en el tratamiento. Por ejemplo, tenía corticoides, inmunosupresores, le sacamos el corticoide, el paciente estaba bien, pero el paciente se siente tan bien que abandona, por ejemplo, su inmunosupresor y ahí vuelve otra vez la enfermedad y eso va produciendo un daño acumulativo que hay que evitar. Esos son los brotes, que el paciente estaba bien y de repente vuelve a inflamarse. A eso le llamamos brotes de la enfermedad. Y en lo posible hay que tratar de mantener en remisión sin esos brotes, porque los brotes van acumulando también cierto daño cada vez que se producen. Y cuando se produce un brote por abandono de tratamiento, por ejemplo, otra vez tenemos que empezar de cero el tratamiento. Empezar otra vez con corticoides, porque los corticoides son muy buenos, pero tenemos una relación como de amor-odio con los corticoides. Realmente salvan vidas y son los mejores antiinflamatorios, son los que nos ayudan a llegar más rápido al estado de solución de la inflamación, pero tiene una serie de efectos adversos que eso mismo hace que querramos sacarlo, ni bien el paciente mejore, ya sacamos, o sea, ese siempre es el objetivo. Y en lugar del corticoide se utilizan los inmunosupresores, que dependiendo del compromiso que tenga el paciente va variando. Tenemos una serie de inmunosupresores, por ejemplo, si tiene sobre todo una afectación articular, existen unos que son de preferencia. Si tiene problemas renales, son otros que son un poco más potentes, que son de preferencia. Así sucesivamente, dependiendo del compromiso, los inmunosupresores también van variando. A veces un paciente no responde adecuadamente a un inmunosupresor, entonces hay que cambiar o hay que asociar. De ahí también es que no se puede copiar los tratamientos. Muchas veces los pacientes hablan entre ellos y dicen, a mí me hizo bien esto, entonces se va y le dice al médico, no puedo usar yo también tal medicamento, y en realidad los cuadros son muy diferentes, porque como estuvimos viendo desde el principio, puede afectar diversas partes del cuerpo y con distinta intensidad en cada paciente. Claro. Existe una gran variedad de cuadros clínicos. Bueno, estamos aprendiendo mucho, doctora, contigo, sobre todo de que no hay una regla fija acá con el tema del lupus. No es que vos decís, bueno, esto es igual al lupus. Hay mucho que descubrir y depende mucho también del médico, de la calidad del médico, del tiempo que tiene para hacer ese diagnóstico certero, ¿verdad? Porque es una enfermedad que confunde, ¿verdad? Hay los síntomas que pueden ser de otras enfermedades también. Sí, puede ser fácil si viene con el alar mariposa, si es una mujer joven, dolores articulares, mucha caída de cabello. Hay diagnósticos que están bien cantados, pero no siempre aparece de esa forma. Mismo por la automedicación que el paciente pueda tener y una serie de factores que influyen en eso. Claro. Perfecto. Bueno, tenemos que hacer un pequeño corte. A la vuelta vamos a estar con las consultas que ustedes quieren hacerle a nuestra invitada. Hablando con la doctora Nelly Colmán MacLeod. Dije bien, ¿verdad? Sí. MacLeod.
especialista en reumatología y en medicina interna, máster en enfermedades autoinmunes, y ella es presidente de la Sociedad Paraguaya de Reumatología. Ahora, doctora, tenemos consultas de la gente que nos enviaron a nuestras redes sociales. Vamos a ver qué quieren preguntarle a nuestra invitada. ¿La obesidad tiene consecuencias en un paciente con lupus? Algo muy interesante que ocurre en los pacientes con lupus y también con otras enfermedades autoinmunes es que el riesgo cardiovascular aumenta. Sí, porque es un estado inflamatorio y eso también afecta a la circulación, así en general. Es muy importante por eso tratar todos los factores de riesgo cardiovascular, porque aquellos pacientes en los cuales se logra, por ejemplo, controlar totalmente la enfermedad, en la segunda etapa de la vida, cuando ya está en remisión la enfermedad, las afectaciones más frecuentes son las cardiovasculares. Así es que es muy importante tratar la obesidad, la dislipidemia, es decir, el colesterol alto, la hipertensión, todos los otros factores de riesgo cardiovascular también. De manera directa sobre la actividad de la enfermedad no está demostrada que influya, pero sí el riesgo cardiovascular, que es algo que también tenemos que prevenir y tratar. Perfecto. Vamos con esta siguiente pregunta. ¿Las personas con lupus deben usar protección solar? Sí, lo que estuvimos hablando, efectivamente es una regla utilizar el protector solar porque, como dijimos, los rayos ultravioleta pueden activar la enfermedad que estaba, por ejemplo, en remisión. Y bueno, es muy importante que utilice en forma constante. Aquellas ¿Y el personas, protector no es solamente en el rostro, doctora? Exactamente. En zona de exposición. En general recomendamos, también por el costo, que muchas veces no es tan fácil ser constante todo el tiempo, evitar una exposición al sol, así por ejemplo, no caminar durante la siesta, por ejemplo, por la calle. Hay cosas que podemos evitar también para no tener esa exposición excesiva. Sombreros, camisas mangas largas y utilizar protector solar en las zonas de exposición, que en general son el rostro, la zona del escote, brazos. Le recomendamos también que utilicen pantalones, que no estén, por ejemplo, las chicas con ropa así, con shortcitos, camisillas, por lo menos no en horarios en que el sol es muy fuerte. En algunas ocasiones hay personas que tienen la piel tan sensible que incluso los rayos que emiten estos fluorescentes o la computadora puede hacer que se irrite la piel. Entonces tiene que utilizar en forma mucho más constante. Claro. Bueno, y vamos con esta última consulta, por favor. ¿El lupus es más riesgoso en pacientes diabéticos? No necesariamente, no está asociado directamente a que sea más riesgoso, pero hay que tener en cuenta que si la enfermedad está activa, probablemente va a requerir de corticoides, y los corticoides en general empeoran mucho más también la diabetes. Entonces ahí tenemos dos enfermedades que tratar. Y dependiendo de qué compromiso tenga el paciente, bueno, muchas veces tiene que estar si requiere, por ejemplo, dosis alta de corticoides porque está con un cuadro muy severo que es un riesgo vital, entonces utiliza insulina mientras tanto, por ejemplo, hasta que se pueda quitar totalmente los corticoides una vez que el paciente esté mejor. Y en esos casos tratamos de utilizar los inmunosupresores en forma más precoz también y más agresiva para utilizar en menor medida los corticoides. O sea, de por sí no está asociado, pero otra vez el riesgo cardiovascular que mencionamos previamente, paciente con diabetes tiene mayor riesgo cardiovascular. Si a eso le sumamos lupus y corticoides, la probabilidad de que tenga, por ejemplo, un infarto en el futuro va aumentando. De ahí que es muy importante tratar el estado inflamatorio del lupus y mantener también la diabetes controlada. Perfecto. Bueno, súper clara, doctora, con todas las consultas, las respuestas, la explicación que nos dio. Aprendimos mucho hoy sobre esto, el tema de hoy, el diagnóstico precoz y el tratamiento del lupus. Le queremos agradecer la presencia acá, felicitar por todo lo que están haciendo en la Sociedad Paraguaya de Reumatología. Como siempre, son pocos, pero se mueven mucho, hacen mucho. Bueno, estamos siempre para lo que necesiten. Muchísimas gracias, muy amable por estar acá con nosotros. Te esperamos en un próximo programa. Con mucho gusto. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista
Revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.